Este es el tercer video al respecto de esfuerzos. Lo que se comenta es un cambio de base para el tensor de esfuerzos de Cauchy. Específicamente es una rotación. La razón para hacer esto es ilustrar un poco cómo se ve un cambio de base para un tensor y también es un elemento que nos va a servir en el siguiente video. Comencemos con una expresión del tensor de esfuerzos de Cauchy en sus componentes. Donde cada una de estas componentes está relacionada con una cara, con una orientación específica y una componente de un esfuerzo aplicado sobre esta cara. Desde luego, las bases que estamos utilizando hasta este momento son bases ortonormales y cartesianas, orientadas de una manera estándar. En esta dirección apunta el primer elemento de la base, E1, en esta dirección apunta el segundo elemento de la base, E2, y en esta dirección apunta el tercer elemento de la base, E3. Y todos ellos son unitarios. Ahora pensemos que tenemos otra base diferente, que podemos llamar E tilde, también le voy a poner gorro. Esta E tilde se puede expresar, por ejemplo, como una combinación lineal de la base original E, de esta manera. Pensemos además que estos coeficientes R y J corresponden a una rotación, lo cual significa que R y J por R y K es igual a una delta de Kronecker indexada JK. Es decir, la inversa de este tensor R es igual a la traspuesta de este tensor. Entonces, una primera cosa que podemos hacer es aprovechar esta propiedad de que conocemos su inversa para invertir la relación entre las bases. Podemos operar por el lado izquierdo este tensor R y K, y lo que tenemos aquí es una delta de Kronecker. Al operar esta delta de Kronecker, lo que tengo es solamente mi elemento de la base original con el índice cambiado, y lo puedo escribir del lado izquierdo para que la expresión sea más clara. Entonces tengo esta expresión para mi base original en términos de la nueva base. Puedo aprovechar esta para sustituirla en la expresión original de mi tensor de esfuerzos de Cauchy. Y puedo reacomodar mis términos para tener todos los escalares juntos y las bases del lado derecho. Ahora observo que tengo este escalar de aquí junto con estas dos bases. Esto es una expresión de este mismo tensor de esfuerzos de Cauchy, pero en estas nuevas bases. Y lo que quiere decir es que este escalar de aquí es justamente el elemento que le corresponde a este tensor en estas bases. Entonces lo voy a llamar de una manera diferente. Voy a llamarlo así con tilde.
Es decir, estoy obteniendo las componentes de mi tensor en estas nuevas bases a partir de las componentes de mi tensor en las bases originales, aplicando estas operaciones que en este caso son unas operaciones de rotación. Ahora observo que la interpretación geométrica de estas componentes de aquí es la misma que tenía yo antes. ¿Qué es lo que quiero decir? Yo hubiera podido comenzar con ejes orientados en las direcciones correspondientes a esta base. Entonces hubiera podido construir un cubo con caras orientadas a las direcciones correspondientes a la que apunta esta base. Y podría descomponer los esfuerzos sobre esas caras en componentes de acuerdo a las direcciones de esta base también. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? La componente sigma tilde ks corresponde a una cara orientada en una dirección dada por el índice k y una componente del esfuerzo dado por el índice s. Es decir, lo podemos escribir de esta manera. Hagamos un diagrama. Tenemos aquí un pequeño cubo del cual estoy viendo una proyección sobre el plano x1, x2 y tenemos los ejes x1, x2 orientados de la manera estándar. Tenemos esfuerzos. Este sería el esfuerzo correspondiente a una cara orientada de manera perpendicular con el eje x2 y a la componente 2 de este esfuerzo. Aquí tendría un esfuerzo correspondiente a una cara orientada de manera perpendicular con el eje x1 y a la componente 1 de este esfuerzo. Luego, de esta manera puedo representar un esfuerzo sobre la cara orientada perpendicular al eje x2 y su componente 1. Y de esta manera puedo representar un esfuerzo sobre la cara orientada perpendicularmente con el eje x1 y en dirección del eje x2. Voy a realizar una copia de este esquema para ilustrar el punto. Ahora, esta copia va a estar descrita en términos de una base que está rotada, entonces voy a hacer una rotación de este dibujito. Como voy a escribir los nombres en términos de esta nueva base, entonces le quito los nombres que tiene. Primero los ejes. Este sería el eje x1, tilde, el eje x2, tilde. Luego tengo una cara de este cubo orientada en dirección x2 tilde y sobre esa cara hay un esfuerzo que tiene una componente en la dirección x2 tilde también. Esa magnitud escalar está dada por este elemento. Sigma 22 tilde. Lo mismo para este elemento de acá, que corresponde con la cara orientada de manera perpendicular al eje x1 tilde y la componente también x1 tilde. Esta flechita de aquí corresponde con un esfuerzo aplicado sobre una cara perpendicular al eje x2 tilde en dirección de x1 tilde. Y este corresponde con un esfuerzo aplicado sobre una cara perpendicular al eje x1 tilde y en dirección al eje x2 tilde. De manera numérica, este valor que está aquí es diferente a este valor que está acá. Y así de la manera correspondiente, este es diferente con este
y este es diferente con este, y el otro también es diferente con el otro. Estoy pensando que ambos cubos están centrados en el mismo punto. Como se insistió en videos anteriores, una de las cosas muy importantes que se puede hacer con este tensor de esfuerzos es calcular el esfuerzo en una cara con una orientación arbitraria. Entonces voy a dibujar aquí una superficie con una orientación arbitraria n. Y yo puedo calcular el esfuerzo sobre esta superficie de esta manera, donde esta n es este vector y lo puedo expresar, por ejemplo, en términos de la base original. Ahí está. Ahora quiero expresar el esfuerzo sobre esta superficie en términos de las componentes que corresponden a la nueva base. Voy a copiar el dibujito de aquí. Entonces aquí tengo la superficie de interés sobre el mismo punto, orientada igualita. Y la quiero expresar en términos de esta nueva base. Entonces lo primero que tengo que hacer es expresar este elemento normal en términos de la nueva base. Entonces le voy a llamar a la componente en esta nueva base, nada más le voy a poner una tilde para recordar que como escalar es diferente a este de aquí. Y la operación que tengo que hacer es exactamente la misma. Solo que en este caso, la expresión que voy a utilizar acá es la expresión que le corresponde a mi tensor de esfuerzos en esta base rotada. Entonces, esta expresión de aquí puedo decir que es invariante como expresión vectorial, aunque al momento de hacer la operación a través de las componentes, sí tengo que tomar en cuenta que estas componentes dependen de la base que yo esté usando. Lo escribo de manera explícita. Ti, que es el elemento de este vector en la base que corresponde a esta orientación, es igual a este ni operado con las componentes de este tensor que está aquí, que corresponden a esta base, que es la base original. Y del otro lado, la operación que tengo que hacer es con estas componentes de mi vector que determina la orientación de la superficie, y con las componentes de este tensor de esfuerzos de Cauchy, pero correspondientes a esta base nueva y rotada. Eso me da como resultado las componentes de este tensor en la nueva base, a las cuales les voy a llamar Ti tilde.